Siguiendo por la India tenemos, y zona, toda la zona, tenemos a Papaver somniferum, que es la adormidera, amapola u opio, que es una planta herbácea perteneciente a la familia de las papaveráceas y es originaria del este del Mediterráneo. Sus alcaloides opiáceos principales son la morfina, la codeína, la papaverina y la noscapina. Junto con el cannabis es el narcótico más antiguo que se conoce. Se han encontrado evidencias del cultivo y uso antes de la historia escrita, tan atrás como el 5700 a.C. Imágenes de flores de opio se han encontrado en artefactos sumerios y en la civilización minoica lo utilizaba y cultivaba mucho, porque aparte cuando se tradujeron partes de su lenguaje, encontraron como unas tablas con cuentas y se pensaban que eso era bueno, algún tipo de... que era como una tipo, cuando dices weed es como una hierba, ¿vale? Porque ya te digo, lo encontraban como por todas partes hasta que al final se dieron cuenta de que era esto, de que era el opio, de que los minoicos estuvieron completamente embriagados, ¿no? con esta planta durante muchísimo tiempo. Claro, a día de hoy piensas opio, morfina, es heroína, yonki, mal rollo, no mola nada y tal. Pero una vez más, los supuestos efectos adictivos de esta planta no se conocieron hasta que vino un físico hacia el 1600 y entonces comentó que esta planta podía generar adicción, que si te la tomabas durante mucho tiempo repetidamente al final necesitabas seguir tomándotela, bla bla bla, pero se había utilizado durante toda la vida para fines médicos, etcétera, pues heridas para dormir, etcétera, y tenía su uso, ¿no? O sea, que una vez más es una sustancia y sirve para cosas. El hecho de satanizarla como algo que no queremos tener cerca nuestro, pues bueno, hay que entenderla, hay que saber para lo que sirve y hay que saber cómo utilizarla, pero es una sustancia más, ¿de acuerdo? Ahora sí que moviéndonos de continente hacia todo lo que es las Américas, encontramos este cactus, Lophophora williamsi, comúnmente llamado peyote. Este cactus endémico de las regiones desérticas del norte de México posee alcaloides derivados de la fenilanina, tirosina, entre los que se encuentra el poderoso alucinógeno mezcalina. Estos botones generalmente se mastican o se hierven en agua para elaborar un té psicotrópico. La dosis efectiva de la mescalina es alrededor de 0,3 a 0,5 gramos y la experiencia dura alrededor de 12 horas. Esta sustancia, que muchos, bueno, yo me encontraba entre ellos, nos pensábamos que esto se había utilizado de siempre, ¿no? Por esas zonas de México y tal, los desiertos de allí, pero no es así. Es una sustancia que de uso solo tiene unos 1000 años. Antes de esta sustancia utilizaban esta otra, que se llama Sophora secundiflora. Esto es una ordalía venenosa utilizada por toda esta zona de México antes del uso del peyote. Toda la planta era muy tóxica, continuando el alcaloide citisina. Ordalía es esta especie de prueba divina. O sea, antes muchas de estas culturas, en vez de, hasta que descubren una cosa como el peyote, que deberían decir gracias, Dios mío, se tomaban este tipo de historias. Esto era directamente un veneno. Y entonces, bueno, el tipo de experiencia religiosa o mística que te daba es que casi palmabas tomándotelo. Entonces te ponías malísimo durante 10 horas, no sé qué, te pensabas que te ibas a morir, rogabas morir, pero no morías. Y bueno, pues evidentemente después de no morir y de tener esta experiencia, pues supongo que sacabas cosas de bueno también de ello, ¿no? Pero bueno, supongo que evidentemente luego cuando descubren cosas como el peyote, pues dicen, vamos para eso, ¿no? Ordalía, la palabra significaba esto, juicio o durísima prueba, ¿vale? Siguiendo por aquí encontramos un montón de daturas. La datura igualmente está distribuida por el planeta entero. Son una especie de floripondios, o esta especie de flores de campana, con forma de campana, que caen muchas veces, o bueno, también salen para arriba. Y es una planta venenosa de la familia de las solanáceas, naturalizada en zonas templadas de todo el mundo, como he dicho. Sus alcaloides tropánicos son psicoactivos y a partir de determinadas dosis presentan graves efectos neurotóxicos. La verdad es que no es de las que os recomendaría tomar,
produce unos efectos realmente, completamente de olvidar todo, perder la orientación absolutamente, tener alucinaciones. Pero bueno, la gente que la experimenta, hay gente del Tíbet que por ejemplo la toma y que realmente dicen maravillas de ella, pero la mayor parte de experiencias que he oído, etcétera, no la dejan muy bien, la dejan como demasiado pérdida de la conciencia, ¿no? Y no muy agradable, ¿vale? De todas las partes de este vegetal, las semillas son las más tóxicas. Más de 30 pueden constituir una dosis letal. Sus alcaloides producen un delirio alucinatorio incontrolable de numerosas horas, cuando no la muerte. Es la más venenosa de todas las solanáceas y sus alucinaciones visuales, auditivas o táctiles son casi constantes. El regreso a la normalidad es de 1 a 2 días, imaginaos, pero cuando las dosis son altas los episodios pueden durar 4 días y las capacidades amnésicas quedar alteradas durante una semana. Ha sido empleada para prácticas adivinatorias chamánicas desde la antigüedad. Por ejemplo, Terence describe que él estuvo recopilando algunas daturas cuando estuvo por ahí por Nepal y que decidió al final ya no tocarla más, cuando estuvo con un colega suyo que también la tomaba y estaban caminando por un mercado y él le dijo que estaban en su casa, ¿no? Y entonces él dijo, esta cosa no es muy buena. Otro tipo de esta familia, la tropa belladona, que a lo mejor la habréis oído, una especie de arbusto perenne de la familia solanácea también, como estas que acabamos de hablar, nativa de Europa, norte de África y oeste de Asia, y naturalizada en algunas partes de Norteamérica. Al igual que las daturas o que la mandrágora, que ahora pasaremos a ella, pertenece a la farmacopea de estas hierbas de las brujas, ¿vale? Fue utilizada en el Antiguo Egipto como narcótico, en las orgías dionisíacas griegas como afrodisíaco, en las ofrendas romanas a Atenea, diosa de la guerra, para provocar el fulgor en la mirada de los soldados, en Siria para alejar los pensamientos tristes y en tierras celtas y centroeuropeas para honrar a Bellona, diosa de la guerra. En la Edad Media su uso y difusión pasa a ser secreto y se relaciona con Paracelso y otros autores vinculados a la alquimia, así como con las mujeres de conocimiento conocidas como brujas. ¿Vale? Aquí tenéis la mandrágora. Curiosamente me ha costado un montón encontrar imágenes de las raíces de la mandrágora, no sé por qué, en internet hay de todo, pero de esta era imposible encontrar una que más o menos fuera aceptable. Ya veis que esta no se ve ni muy bien y tal, pero bueno, la mandrágora autumnalis es una planta fanerógama de las solanáceas. Fue utilizada extensamente en Europa medicinalmente. Contiene principalmente atropina y se usaba como anestésico. A dosis altas provocaba delirios y hasta la muerte. La mandrágora es una planta altamente tóxica, tiene actividad incluso a través de la piel, por lo que es poco prudente el manipular las hojas, frutos y sobre todo raíces. Puede provocar mareos, dificultad para respirar y braquicardia simplemente al manejarla. Contiene principalmente la atropina, que ya lo hemos dicho, por lo que se comporta de un modo similar a la belladona. Bueno, la habréis visto, por ejemplo, en películas como Harry Potter, etc. Y es de los tipos de la farmacopea de las brujas también. Psilocybe cubensis es el que os comentaba antes, este hongo coprófago, pero en vez de estar situado por toda la zona de la India, Micronesia, Polinesia y Australia, pues es la que podemos encontrar por México y Sudamérica, ¿vale? Son estos hongos coprófagos, como ya os he dicho antes, etc. Vale, esto fue Gordon Wasson en el 53, que descubrió todo un complejo de unas 13 a 27, 22, luego cuando lo mires por internet son muchas más, pero hay un montón de especies que son realmente endémicas de toda la zona centroamericana, sudamericana, ¿de acuerdo? Endémicas es que realmente son especies que pertenecen a esa zona exclusivamente, ¿vale? Cuando nos movemos un poquito más hacia el sur, encontramos esta liana en las selvas, se llama Banisteriopsis capi, ¿vale? Esta es una especie botánica de liana de la familia de las malpighiáceas. Es mucho más conocida por el nombre común ayahuasca, aunque
La ayahuasca es una poción de la que forma parte junto a otras plantas que llevan miles de años siendo utilizadas por pueblos nativos centro y sudamericanos. Contiene alcaloides indólicos derivados de la betacarbolina que inhiben una enzima que tenemos en el estómago que se llama la monoamida oxidasa. ¿De acuerdo? Son armina, armalina y tetrahidroarmina. Y bueno, esta monoamida oxidasa lo que hace es descomponer el efecto de las otras plantas, que son las que contienen la dimetiltriptamina, que cuando si las ingiriéramos ellas, nuestro estómago con esta enzima, la monoamida oxidasa, la oxidan y no nos hace efecto. Entonces, los chamanes de allí cogían esta liana que contenía estos imaos, estos inhibidores, perdón, no me salía la palabra, inhibidores de la monoamida oxidasa, y lo mezclaban con el DMT haciendo esta especie de pócima, y entonces sí que podíamos tener la experiencia de lo que es la dimetiltriptamina, ¿vale? Esta, por ejemplo, es una de las plantas que utilizaban. Depende de dónde estés, de zona, si es más al norte, si es más por toda la zona de Colombia, etcétera, pues más al norte la llamaban ayahuasca, más por ahí por Colombia, etcétera, lo llaman yagé. Y esta es la que utilizaban en lo que es la ayahuasca. Se llama Psychotria viridis, es un arbusto perenne de la familia del café. ¿Veis que es lo que lo decía antes? Hay todo tipo de familias que tienen su prima con alcaloides psicodélicos, y es la familia rubiácea. Contiene el alcaloide indólico DMT, se conoce primariamente en la medicina tradicional precolombina como chacruna, parte indispensable de la infusión ayahuasca, usada en Centro y Sudamérica, ¿vale? Como os decía antes, se mezcla con la Banisteriopsis capi o otras fuentes de betacarbolinas, ¿vale? Porque, como veremos luego, también hay otras plantas, aparte de esta liana, que también contienen estas betacarmolinas, que es la armina, la armalina y la tetrahidroarmina. ¿Vale? Y como os decía, utilizan esta mezcla para saltarse este proceso metabólico estomacal, ¿vale? Etcétera. Curioso que cuando los etnobotánicos, a partir del 1800, más bien finales de los 1800, principios de 1900, etcétera, se adentran en las selvas amazónicas para recolectar multitud de estas plantas que utilizaban allí los chamanes, etcétera. Claro, cuando volvieron con esta pócima aquí y se dieron cuenta de todo esto, en plan de, bueno, como entre tantos miles de plantas que tienen allí, ¿cómo supieron utilizar esta liana que tiene estas betacarbolinas con esta dimetiltriptamina? ¿Cómo supieron esto, no? Entonces, bueno, volvieron allí y les preguntaron a los chamanes, en plan de, ¿esto cómo lo habéis sabido? Y los chamanes respondieron, me lo ha dicho la planta, ¿no? Una vez más, podemos ver cómo, de algún modo, se establece algún tipo de comunicación más allá de lo que nosotros normalmente podemos hacer, ¿no? Cuando tomas esta especie de psicodélicos o no, porque claro, evidentemente para encontrarlo alguna otra cosa quizá debían tomar, o ya te digo, o el hecho de vivir en la selva también les daba una serie de aptitudes, etcétera. Todo es posible, ¿vale? Aquí tenemos la otra planta, la que es más de lo que sería el yagé, que es lo mismo que la ayahuasca, pero con esta otra planta que se llama Diplopteris cabrerana, planta con flor enredadera endémica de la selva amazónica sudamericana, parte de la conjunción enteógena llamada en esa zona yagé, que es lo mismo que la ayahuasca, como decíamos, y es rica en las triptaminas, dimetiltriptamina y 5-metiloxidimetiltriptamina, que es otro tipo de dimetiltriptamina que se halla contenida en sus hojas y tallos. ¿De acuerdo? Para poneros otro ejemplo de la liana Banisteriopsis capi con las betacarbolinas, etcétera, pero esta de aquí de Asia, tenemos la Peganum armala, también conocida como armal. Es una planta de la familia de las nitriáceas, autóctona de las regiones comprendidas entre el este del Mediterráneo e India. Los alcaloides activos de las semillas son la armina, la armalina y la tetrahidroarmina, que son estas betacarbolinas que inhiben esta enzima de nuestro estómago, ¿vale? Yo, por ejemplo, he probado la dimetiltriptamina, pero no he probado la pócima sudamericana, el brebaje centro y sudamericano, sino que he probado otro tipo de brebaje. Aquí puedes coger lo que es esta planta, la Mimosa hostilis, que es
perteneciente allí también, a todo lo que es Centro Sudamérica. Son árbol o arbusto de la familia de las fabáceas que podemos encontrar en América, como hemos visto también antes, tipo mimosa. Y tanto la corteza como la raíz de la planta contienen NN-dimetiltriptamina o DMT. Y como os decía, aparte de poder ser tomada vía oral, esta puedes hacer una especie de cocido con ella. Es más como una especie de proceso químico, pero en realidad es muy sencillo. Simplemente coger la planta, la metes en agua destilada y haces un proceso de frío-caliente, frío-caliente, frío-caliente. Luego le haces un proceso de acidificación, o sea, le echas vinagre, luego le echas sal y sosa cáustica para que la molécula del DMT se separe de la planta, y luego básicamente una vez has hecho esto durante un montonazo de horas, echas gasolina, que es la parte como más extraña, pero bueno, se ve que la gasolina lo que hace es que la molécula se adhiera a la gasolina, y como la gasolina se separa de todo el líquido, lo que haces con ello es separar la molécula de todo, extraer la molécula de todo ese cocido que has hecho, y entonces básicamente se trata de sacas la gasolina de ahí, que lleva toda la dimetiltriptamina dentro, y la metes en el congelador. Entonces en el congelador, evidentemente, como la gasolina no se congela, se separa todo el cristal que se queda en el fondo, cristalizado, y luego lo único que tienes que hacer es sacar eso del congelador, vacías de gasolina y simplemente ya te quedas con, secas el cristal y ya tienes la molécula básicamente extraída de lo que es la planta. Luego a eso coges la Banisteriopsis capi y otras plantas, ¿vale? Y vuelves, mediante alcohol, vuelves a meter esa molécula en estas plantas, ¿vale? La juntas y luego dejas que el alcohol se evapore y ya tienes como unas hierbecitas que se fuman, ¿vale? Y que tienen el compuesto activo, esos dos compuestos activos, tanto las betacarbolinas como la dimetiltriptamina, y con esto os lo digo. Yo me pensaba que lo había visto todo también, entre la salvia, pero cuando probé esta no me lo podía creer. O sea, es increíble. O sea, y aparte, supongo que esta es la que menos he probado, justo al cabo de probarla, de hacer 3 experiencias con ellas, que es nada, dar una calada. Das una calada de esto a pleno pulmón y cuando sacas el humo te vas. Te vas significa visión. O sea, realmente ahí comprendí el tema de ícaros, de los ritos chamánicos de ayahuasca, etcétera, donde realmente tienen visiones, pueden llegar a ver cosas, etcétera, ¿no? Es de las experiencias más increíbles que he podido tener en mi vida. He podido empezar a hacer comprensiones sobre la naturaleza del color, del sonido, qué son, cómo el color aparece a raíz del sonido. Nada más tomármelo para explicaros un poco, entré en un espacio donde todo eran pelotitas de colores que me abrazaban y que me empezaban a hablar y me decían que esto es una sustancia, lleva miles de años, tal, sirve para entrar en conexión con la consciencia, ¿no? Y que justo cuando la tecnología de las culturas llega al punto de que pueden llegar a vaporizar, que es como me lo tomé con una especie de vaporizador, pipa vaporizadora, esta sustancia y tomársela de esta manera, pueden realmente llegar al fondo de la cuestión de esto y básicamente esto, mientras me decían, ¿no? Se ha experimentado, galaxia, o sea, me llegaban todo tipo de informaciones bastante locas. Y básicamente, cuando pasaba esta especie de túnel de colores, ¡pum!, entraba en visión. He podido ver una especie de aparato extraño lleno de pelos, tejiendo ADN con letras orientales, chinas, extrañísimas. Cosas realmente que cuando vuelves de eso piensas, ¿qué era eso? Porque eso, mi imaginación no llega nunca hubiese podido llegar a imaginar algo así. Eso no es mío, ¿no? Tienes la convicción de que eso es algo. Luego, claro, evidentemente buscas información, etcétera, y encuentras que gente ha tenido experiencias muy similares, ¿no? Que es también, cuando yo empecé a probar la Salvia Divinorum, por ejemplo, se lo empecé a dar a todo Kiski, a todos mis amigos, a todo aquel que encontraba que podía ser
mínimamente afín, porque dijera, ¿te gusta tal? Toma, prueba esto. Y todo el mundo lo describía con sus palabras, pero todo el mundo hacía una serie de gestos, es como una cosa que hace como así. O sea, dentro de lo que era una cosa como el LSD, que a mí me llegaba a puntos muy lejanos, pero a la gente no acababa de tal y cada uno tenía su película distinta y tal, empecé a encontrar unas sustancias que realmente tenían unos patrones concisos. La gente ve unas cosas, entra en unos espacios que parecen ser espacios que están ahí, que no solo los veo yo, sino que entra otra gente y también los ve, ¿no? Entonces esto me pareció muy curioso y algo realmente a experimentar con. Siguiendo un poco con el análisis de todas las hierbas, creo que esta es la penúltima, esta es la última hierba. Esta se llama Ananderancera peregrina y es otra vez de la familia de las mimosas también, popularmente conocido como yopo, cooba, nopo, tenía otros nombres, o tamarindo de teta. Es natural del Caribe y Sudamérica y algunos de sus principios activos son el dimetiltriptamina, como hemos dicho, y el 5-metiloxidimetiltriptamina y la bufotenina, ¿vale? Ahora veremos otra cosa que también tiene bufotenina. Esto son estas semillas que se cogen, ¿vale? Y se hace esto, ¿vale? Básicamente te coges con un amiguete, ¿no? Te pones ahí en cuclillas, cogen una cucharada de polvo, la meten dentro del cañón este y te hacen con toda la fuerza ahí de su alma, y entonces, bueno, pues tú te caes al suelo, lloras, pataleas, te piensas que te han roto la cara, parece que te hayan dado con un palo, y cuando más o menos ya te recuperas, te tienes que volver a levantar para que te den otro por el otro agujero, ¿no? Entonces, bueno, nosotros somos un poco reticentes por nuestra constitución a hacer este tipo de ingesta, pero se ve que el meterte el dimetiltriptamina y que entre por la mucosa nasal, pues es una de las maneras. A veces también mezclaban con la Banisteriopsis capi o alguna otra fuente de betacarbolinas y te las daban o para que mascaras la raíz o incluso el polvo lo mezclaban también con la cosa para estirar los efectos de este pelotazo, ¿no? Este es el sapo, Incilius alvarius, para también deciros que estos compuestos activos no solo están en las plantas, están en todos vosotros ahora mismo siendo segregados en vuestro cerebro, como también en este sapo del desierto de Sonora o sapo del río Colorado. Es una especie de anfibio de la familia Bufonidae. Tiene unas glándulas detrás de la cabeza y en sus patas con los alcaloides psicoactivos 5-metiloxidimetiltriptamina y la bufotenina, que era también uno de los compuestos activos de la última planta que hemos visto. Una vez más, os vuelvo a repetir, todos tenemos, por eso os decía antes que realmente esta sustancia, precisamente la dimetiltriptamina, es una de las sustancias más amigables con las que podemos experimentar, porque realmente o sea, es una sustancia endógena en nuestro organismo. Nuestro organismo ya la tiene. Lo que constantemente es destruida, ¿vale?, mientras se va generando. Por lo que, a ver, los efectos que os he descrito evidentemente no es lo que desearíais estar viendo todo el rato, con lo que por eso me imagino que nuestro cuerpo lo descompone constantemente. Son cosas que vemos al nacer, cosas que vemos al morir. Morir es un nombre que ponemos a algo que nos sucede en un momento dado de la vida, pero que son estos viajes, básicamente. Entonces, lo que proporcionan estas sustancias, básicamente, es una experiencia de viaje a través del espacio, básicamente, ¿vale? Entonces, cuando tomamos estas sustancias, al final del tiempo, incluso yo, que me gustan todas las sustancias, he optado también por hacer un pequeño test que me propuso Terence McKenna, que es preguntar estas tres cosas. ¿Ocurre en la naturaleza? O sea, ¿es una planta? ¿Es algo que realmente esté por ahí? ¿Tiene historia de uso humano? Porque si tiene historia de uso humano puedo mirar estas culturas a ver si hay defectos de nacimiento, a ver si hay alguna movida, si salen retrasados, si, no sé, cosas que me pudiera imaginar que a lo mejor estas sustancias te pueden hacer, que la respuesta es que no. Y si es afín, lo que os comentaba, con nuestra química cerebral. Entonces, si cumple estos tres requisitos, entonces tenemos un candidato perfecto para que nos provea de avance espiritual a un bajo impacto fisiológico, ¿de acuerdo? Esto salió en un programa de redes que, si no lo habéis visto, os recomiendo. Se llama Drogas, un tabú a vencer.
Está por internet, es fácil de encontrar. Y, bueno, encontraréis esta gráfica, ¿vale? Que son daños causados por sustancias. Esto es un científico, un químico, no recuerdo si es químico o no ahora, ya lo veréis vosotros, de Inglaterra, creo que, bueno, hace todo este estudio sobre daños a la sociedad y daños directamente al consumidor que generan diferentes tipos de sustancias. Como veréis, abajo de todo tenemos los hongos y no generan ningún daño a la sociedad, solo daños a algún consumidor, pues qué sé yo, que ha tenido una intoxicación muy fuerte y se le tiene que hacer un batido de estómago o alguna cosa así, o bueno, o la mala suerte de que haya sido un, siento decirlo así, un capullo que se ha tirado por un barranco o alguna cosa porque se pensaba que podía volar o cosas así, pero eso ya entramos otra vez en lo mismo. No es la sustancia, es la persona que es tonta, ¿no? Entonces, claro, porque es que, a ver, en todo momento, cuando tú te tomas algo, has de ser consciente. Hay unas leyes, la física, no sé qué, puedo estar allí, pero estoy aquí, ¿no? Y entonces tienes una coherencia. Pues hay gente que de golpe se le va la almendra, pero es que hay gente que se le va la pinza sin ir colocado. También hacen tonterías, no sé, hacen guerras, construyen tanques, hacen cosas muy raras. Entonces, bueno, y aparte ya veis que es muy pequeño. En cambio, esta es ilegal. Y el alcohol, que es la que más daños genera al consumidor y a la sociedad, es una cosa legal, la toma todo el mundo, ¿no? Es algo curioso. Bueno, aquí veis, ¿no? Pues dónde están cada una de las sustancias. Aquí hay sustancias muy químicas, realmente, cocaínas, etcétera, y nosotros de todo lo que hemos estado hablando son de plantas, y la mayor parte, fijaros que en esta lista ni siquiera aparece la dimetiltriptamina. ¿Por qué? Porque es que la dimetiltriptamina es imposible que alguien muera, más que de asombro, por lo menos, ¿sabes? Pero no puedes llegar ni a morir, porque a la que te asustes no llegas, te dura 5 minuticos, no es más. Y si estás en la selva, que entonces duran un poco más, etcétera, las experiencias, pues bueno, estás en la selva, tampoco llegas a un hospital, por lo cual no hay casos de daños causados por este tipo de sustancias. Bueno, sigamos. De momento hemos acabado con todo el análisis de lo que son las plantitas. Deciros que, con el tiempo, aparte de ponerme a mirar por internet, pues realmente cuando empecé a encontrar gente que me interesaba mucho las cosas que decían, me puse a estudiar con ellos. Ya había estudiado música, había estudiado fotografía, me había puesto a leer muchos libros sobre chamanismo a partir de las primeras experiencias que tuve. Y bueno, como chamanismo era chamanismo mexicano, me puse también a investigar sobre el calendario maya en un principio. El calendario maya me dejó patidifuso, pensé, joder, esta especie, yo me pensaba que eran indios de la prehistoria, ¿no? Bueno, que estaban por ahí en cueros de no sé qué, pero tenían unos calendarios ultra avanzados que funcionaban con los ciclos de Venus, en la Tierra, la Luna, todo sincronizado, el ciclo de la mujer. Bueno, hoy no tengo tiempo para explicaros todas las cosas, estas cosas las explico todas ya más en mi curso, pero bueno, deciros que era alucinante y yo pensaba, ¡uah! Y todas estas sustancias encima venían de por aquellas zonas, ¿no? Entonces todo me iba gustando. Conseguí encontrar un canal que se llamaba Conscious Media Network, donde empecé a encontrar un montón de científicos, entre los cuales encontré a Bruce Lipton, que me enseñó cosas sobre la biología, pues que nos incitan a pensar que realmente formamos parte de una comunidad de células conscientes que están metidas en esta cosa que se llama Marco o cualquiera de vosotros, y que básicamente son cositas que muchas veces no pensamos en ellas cuando estamos aquí en nuestra posición de ser humano, pero que tienen voz y tienen voto. De hecho, todas las enfermedades vienen porque grupos de estas células de golpe dicen, ahí te quedas, no quiero más seguir contigo, ¿no? Que es lo que podemos llamar un cáncer, etc. De los primeros libros que yo encontré fueron de este señor, era David Bohm. ¿Vale? David Bohm es un señor que, señor que había trabajado con, aquí ponía, es profesor de física teórica en Birkbeck College de la Universidad de Londres, antiguo colaborador de Albert Einstein. Yo pensé, wow, Albert Einstein, totalidad, tal. Este libro me lo encontré ahí en la tienda de discos donde trabajaba, y cuando leí, pues vi que con lo primero que empezaba este señor a explicar un libro de física teórica
era esto, fragmentación y totalidad. El título de este capítulo es fragmentación y totalidad. Es especialmente importante que consideremos esta cuestión ahora porque la fragmentación está muy extendida por todas partes, no solo por la sociedad, sino también en cada individuo, produciendo una especie de confusión mental generalizada que crea una interminable serie de problemas, que interfiere en la claridad de nuestra percepción tan seriamente que nos impide resolver la mayor parte de ellos. Porque el arte, la ciencia, la tecnología, el trabajo humano, en general están divididos en especialidades. Cada una de ellas se considera que está en esencia separada de las demás. Al quedar insatisfechos con este estado de las cosas, los hombres han seguido planteando temas interdisciplinarios que pretenden unir estas especialidades, pero que a fin de cuentas han servido principalmente para añadir nuevos fragmentos separados. Además, la sociedad en su conjunto se ha desarrollado de tal manera que se ha visto dividida en naciones separadas, en diferentes grupos religiosos, políticos, económicos, raciales, etc. Del mismo modo, se contempla el ambiente natural del hombre como un agregado de partes existentes por separado, que son explotadas por diferentes grupos de gentes. De un modo parecido, cada ser humano individual ha sido fragmentado en gran número de compartimentos separados y en conflicto según sus diferentes deseos, objetivos, ambiciones, lealtades, características psicológicas, etcétera, hasta el punto de que ya se acepta en general que es inevitable cierto grado de neurosis, mientras que muchos individuos que llegan más allá de los límites normales de esta fragmentación quedan clasificados como paranoides, esquizoides, psicóticos, etcétera. Esto es lo que me pasaba a mí. Yo cuando le explicaba mis estados alterados a una amiga mía que era psiquiatra y tal, me decía, tú has tenido un brote psicótico, esquizofrenia y palabrejas así, y yo me quedaba, bueno. De hecho, cuando estas cosas me empezaron a pasar, yo recuerdo un día estar en un bar pinchando y yo me había tomado muchas cosas con un amigo de estas, y un día llegó al bar y dije, se ha comido un tripi, y me acerqué a él, dejé un momento el disco y dije, dame uno, y me dice, ¿un qué? Y digo, un tripi, que te has comido uno, que lo sé. Bueno, como lo habíamos hecho muchas veces juntos, pues se lo notaba, ¿no? Y me dice, no me he comido nada, estoy súper agobiado porque no sé qué, la policía, no sé qué, y me empezaron a explicar unos rollos y pensaba, ¿qué coño le pasa? Se ha comido un tripi, no me puedo engañar, pero me está diciendo que no se ha comido un tripi. Entonces fui a una amiga que tenía ahí al lado, oye Ana, ¿qué le pasa a Héctor? Está muy raro tal. Y me dice, ha vuelto a recaer, es que no te había dicho, porque yo no, claro, ya lo conocía de antes, es bipolar. Y bueno, había dejado de tomar la medicación, pero ahora ha vuelto a tener un brote, no sé qué, y yo, coño. Entonces, claro, ¿entendéis? Yo había hecho unas experiencias con él, con una sustancia, de golpe, sin la sustancia, él de golpe parecía estar como con la sustancia, pero no estaba con la sustancia, estaba con una cosa a la cual le llaman un poco locura en el pasado y hoy un montón de nombres interdisciplinar, bueno, de nombres diferentes, fragmentados, ¿vale? La idea de que todos estos fragmentos existen por separado es evidentemente una ilusión, y esta ilusión no puede hacer otro que llevarnos a un conflicto y a una confusión sin fin. Es más, el intento de vivir de acuerdo con la idea de que estos fragmentos están realmente separados es en esencia lo que nos ha llevado a la creciente serie de crisis sumamente urgentes que hoy se nos están planteando, porque como ya sabemos, este modo de vivir nos ha abocado a la contaminación, a la destrucción del equilibrio de la naturaleza, a la superpoblación, al desorden económico y político del mundo entero y a la creación de un medio ambiente que no es ni física ni mentalmente saludable para la mayoría de gente que tiene que vivir en él. Joder, me quedé flipadísimo. O sea, un libro de física que lo que pretendía además es decirnos que básicamente las teorías actuales de la física se hallaban divididas también, evidentemente. Habían cosas que explicaban, teorías que explicaban cómo se comportaban las cosas pequeñitas, 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 y otras teorías diferentes que explicaban cómo se comportaban las grandes a nivel cósmico, y que esas dos teorías entre sí no se entendían. Que yo pensaba, ¿cómo puede ser? ¿No? Porque lo más lógico de pensar es que las cosas grandes están hechas de pequeñitas, o sea que de alguna manera se tienen que entender, ¿no? Pero bueno, se ve que había esta especie de desconexión. Con lo que aprendí de este señor, de Bohm, fue todo el tema de la fragmentación, ¿vale? Después por este canal me encontré con la holodinámica. Otra de las cosas que aprendí de Bohm, era el tema de los hologramas, que fue una cosa que también me gustó mucho, porque un holograma básicamente es esta especie de placa holográfica en la que la información se haya distribuida por toda la placa a la vez. Yo puedo romper un trocito de la placa y de esa placa, por ejemplo, yo cuando incidía un láser se representaba una manzana en 3 dimensiones. Pues si le rompo un trocito y le pongo el láser encima, ¡pum!, se representa la manzana. Luego, el todo está en la parte está en el todo. Que era algo que, un mensaje que me dijo, todo está conectado de golpe, ¿no? Es una especie de
¿no? La holografía. Empecé a buscar información sobre hologramas. Otro de los datos curiosos es que si tú le rompes un trocito y el trocito de la placa estaba aquí, pues igual la manzana se ve desde este punto de vista. Con lo cual, cuantos más trocitos de la placa recoges, cada vez más clara se va viendo la imagen. Eso a nivel filosófico era bastante potente, lo que significa que cuantas más personas empecemos a ver la realidad de un modo o de otro, más clara esa imagen se va formando, ¿no? Si todos creemos que la realidad es una cosa, la realidad es una cosa. Si realmente empezamos a creer que la realidad puede ser otra, pues es lo que dicen, ¿no? Que realmente podemos afectar la realidad que tenemos alrededor. Y realmente cuando pensamos en física y en la realidad, es muy interesante porque en realidad cuando piensas en lo que es la física, estas partículas que son casi mágicas, parece muy maleable. En cambio, a este nivel parece que todo sea muy rígido, ¿no? Muy estático, muy como que no puede cambiarse. Y uno de los mensajes que os quería transmitir hoy es que yo creo que es más maleable de lo que estamos acostumbrados a pensar, ¿vale? Buscando información sobre hologramas que me interesaban mucho pero que no encontraba para nada ningún tipo de información, al final encontré a este señor que se llamaba Vernon Wolf, que hablaba de lo que es la holodinámica, que básicamente era una especie de psicología con todas las nuevas ciencias estas que a mí me estaban empezando a gustar y tal, aplicadas. Todas las nuevas biologías, las nuevas físicas, teorías unificadas de campos, ¿vale? Con este señor ya directamente me fui a Estados Unidos a entrevistarlo y a estudiar con él un par de cursos. Muy interesante todo lo que explicaba, era una especie de visualización, una especie de... bueno, él lo que decía es que tenemos unos holodines, como unos sistemas de información que viven y piensan dentro de nosotros y que nos hacen actuar. Básicamente, esta especie de teoría de las programaciones, ¿no? Básicamente, por nuestra educación, que es otra cosa que también explicaba Bruce Lipton, etcétera, pues creemos que la realidad es de una manera y realmente eso está grabado a fuego dentro de nosotros y bueno, simplemente es otro tipo de educación el que tenemos que servirnos, como lo que nos explicaban hoy de la medicina germánica, del agua de mar y de tantas otras cosas que pensamos que son de una manera y que son de otra, etcétera, ¿vale? Al mismo tiempo también me puse a estudiar medicina china, me encontré con un señor que le explicaba todas estas cosas y tal, en un sitio que es Calatona, y de golpe este señor me dijo, vente a estudiar, el año que viene empiezo un curso de medicina china, seguro que te gusta. Me pasé 2 años estudiando, fantástico, aluciné, cómo podía ser que un sistema milenario médico tan alucinante no se estudiara en las escuelas de medicina, era en plan, pero si estudian... son canales de energía, ¿no? E es igual a mc al cuadrado. ¿Cómo puede ser que una gente que tocaba la energía del cuerpo no se la esté tomando en cuenta y vosotros tocáis carne, ¿no? No os enteráis de lo que va la película? Bueno, con el tiempo, en uno de los libros de holodinámica encontré una foto del nuevo átomo de Dan Winter. Me puse a buscar información de Dan Winter, aluciné con Dan Winter. Ahí empecé a comprender lo que era la psicofisiología, un señor que había empezado a hacer maquinitas de estas que te conectas al cerebro, al corazón y que ven tus ondas, cómo se mueven, y empezó a estudiar con meditación, un poco a ver cómo las diferentes sensaciones, las diferentes emociones se traducían en electricidad, ¿no? Entonces empezó a comprender cómo funcionaba el corazón, la geometría de un corazón fractal, etcétera. Bueno, Dan Winter es súper interdisciplinario, fue uno de los primeros que realmente me empezó a enseñar lo que era la teoría unificada de campos, que es como traer todas las disciplinas del conocimiento y juntarlas en una especie de pelota que al principio te pega así en la cara porque no entiendes nada. Claro, porque está hablando de tantos temas a la vez que dices, ¿qué me estás contando? Pero al final, pues te empiezas a apuntar todo, empiezas a buscar información y dices, wow, increíble. Estoy pasando así súper rápido porque en realidad no me da tiempo y es para... Básicamente, ¿de qué estoy hablando aquí? Estoy hablando de que todo esto empecé a hacerlo, ¿por qué? Porque empecé a tener unas experiencias que realmente me pedían información, en plan de, ¿qué está pasando cuando me tomo esto? O sea, de golpe, la realidad parece desfragmentarse, fragmentarse, hace cosas rarísimas. No solo las veo yo, las ve mucha gente. Se toman desde la antigüedad en el planeta, de todas las tradiciones del planeta usaban estos ritos iniciáticos, tomaban estas sustancias, etcétera. ¿Por qué? ¿Por qué aparecen tantas plantas del planeta? Bueno, para mí todo esto era una intriga y encima tenía todos estos efectos y estas repercusiones en mí, por lo cual, y aparte no veía nada negativo. En otras personas he podido ver cosas negativas, pero
son las personas negativas, no las sustancias que les hacen cosas negativas, ¿vale? En mí todo lo que promulgaban era que yo fuera avanzando, aprendiendo cada día más, ¿vale? Después de Dan Winter me enseñó unas láminas de Nassim Haramein. Nassim Haramein me flipó toda su teoría, me fui a estudiar con él también. Ahora soy emisario del Resonance Project, doy conferencias sobre su teoría, etc. Básicamente es una teoría que lo que nos explica es esto, bueno, esto es dicho así súper burdamente, pero lo que siempre habíamos llamado Dios, aquello que está en todas partes, omnipresente, omnisciente, bla, 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 básicamente es una cosa que se llama espacio. Bueno, esa es mi interpretación, porque como me conecto con todas estas cosas y básicamente están en el espacio es, nosotros somos un 0,0000001 de materia, el otro 99,99999 es espacio, todo es espacio. Está aquí, que os acordáis con la salvia que os decía, de golpe desaparece el espacio, porque en realidad no hay espacio entre vosotros y yo, estamos completamente conectados, todos son átomos de oxígeno, de otros gases, etcétera, que están entre nosotros, espero que no muchos gases, y nos interconectan, ¿vale? El planeta, el espacio en el que vamos, el planeta detrás del Sol, alrededor de la galaxia. Normalmente todas estas cosas las obviamos y estamos aquí porque tenemos que ir a trabajar, porque tengo que comer, porque tengo que no sé qué, y nos olvidamos de que somos seres súper especiales, de que hay toda una evolución cósmica que ha ido a parar a que nosotros estemos aquí ahora mismo y que todo eso sirve para algo, es para que nos demos cuenta de algo, es para que nos conectemos con algo y para que la evolución siga. Pero parece que en el planeta la evolución ha parado desde hace unos cuantos miles de años y por una serie de motivos que ahora hablaremos de ellos. Al final, últimamente estoy con todo de temas como matemáticas vorticiales, genética, evolución, historia. Me está fascinando muchos de los temas, sobre todo los que tienen que ver con los altos y bajos de todas estas sustancias a lo largo de la historia. Y me estoy metiendo incluso con inteligencia artificial, aparte de con toda la información que puedo y conferencias que tiene muchas, este señor que se llama Terence McKenna, ¿vale? Mi padre, que bueno, por desgracia murió ya hace, no sé, unos cuantos años, me decía esto: aprendí de mucho, maestro de nada, chaval, no tal, céntrate, no sé qué. Y yo pensaba, no, porque tu padre cuando te dice algo piensas, hostia, tendrás razón, no tendrás razón, pero al final con el tiempo he pensado, ¿qué cojones? Y aparte, todos estos refranes, ¿para qué sirven? ¿Sabes? No sé si al final sirven para encajonarnos en cosas. A ver, seguro que hay refranes que sirven para algo, ¿eh? Pero la mayor parte es en plan de esto no sirve para nada. Si, aparte, si pensamos en cualquier pensado, Pitágoras, Platón, Leonardo da Vinci, Goethe, yo qué sé, todos estos sabían de un montón de disciplinas diferentes y eso les hacía, hostia, como atar cabos, ¿no? Y darse cuenta de que todo forma parte de una especie de cosa muy rara. Y cuando ataban un montón de cabos, de golpe tenían sueños, apariciones, todos, yo qué sé, desde un Descartes que se le baja un ángel y le dice funda el método científico, a un Einstein, tuve sueños, no sé qué. Mi profesor de holodinámica tuvo el modelo de la mente, lo sacó todo de una serie de sueños que estuvo teniendo durante meses. O sea, ¿y qué pasa en los sueños? Hay estas moleculitas, hay estas cositas, ¿no? Total, lo que yo acabé comprendiendo es que más vale ser aprendiz de mucho y al final ser un maestro de teoría unificada de campos, que es lo que soy yo ahora, ¿vale? En realidad esto se llama polimatía, que es el estudio de un montón de campos del conocimiento distintos, ¿vale? Ahora bueno, y ya os he explicado, por ejemplo, lo que las sustancias psicodélicas tienen que ver con lo que es mi evolución personal, y habéis visto que en 20 años que llevo experimentando con ellas, yo considero que mi persona ha evolucionado mucho, hacia dónde ya, no lo sé, pero básicamente también os hablaré de ahora la evolución del planeta. La evolución del planeta es súper interesante. Primero de todo, esto os lo enseñé a vosotros en clase la última vez, os dije lo de las pelotitas de colores. Esto se me ocurrió después, que en realidad es una chorrada, pero no lo había pensado nunca. El planeta, los tres colores primarios, el planeta es así. Primero es rojo, ¿no? Todo fuego, no sé qué, no sé cuántos. Luego es azul,
¿vale? Agua, todo agua, no sé qué, y luego se hace verde. Es súper curioso, pero sigue como esta especie de proceso y son los 3 colores primarios. Parece que sea una chorrada, pero yo os digo que no lo es. Que todo lo que es el sonido, el color y la realidad que tenemos alrededor son una cosa y es súper importante. De hecho, siempre he tenido como, también soy músico, siempre he tenido como esa fijación, desde que descubrí la proporción áurea, etcétera, siempre he pensado, ¿cómo hago esto con la música para hacer que la gente, yo qué sé, pensaba, hacer que la gente pueda tener estados alterados de conciencia mediante la música, que realmente existe, se llaman sonidos binaurales y bueno, a mí no me hacen nada, pero parece ser que hay gente que sí. 6 segundos. Y ahora atención, 7 segundos. 8 segundos. Y 9 segundos. Claro, hoy no hay tiempo para que realmente todos hagáis ¿vale? Como en clase sucedía, pero cuando llevo rato explicando cosas sobre matemáticas vorticiales, etcétera, sobre la música, ¿vale? Sobre el tiempo mismo, el hecho de que el 7 sean los 7 días de la semana, etcétera, no es arbitrario, es una cosa bastante... como habéis visto, todo hacía geometrías, la única que era realmente diferente de todas las demás era el 7, el número 7, y bueno, ya os digo, hoy no puedo entrar en detalles de todo esto, pero realmente una chorrada de experimentito así te enseña multitud de cosas sobre geometría, sobre los elementos de la tabla periódica, sobre un montón de cosas, sobre la música, cómo funciona, etcétera. De hecho, la propia música, el tono 7 fue de las tríadas, la séptima, se llamaba, ¿cómo se llamaba? Yo qué sé, ahora os pondré el nombre, es otro, pero el acorde demoníaco, ¿vale? Y estaba como prohibido. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué habían prohibido un acorde? Porque realmente la matemática musical, cuando tú la entiendes, empiezas a comprender cosas de estas, ¿vale? Todo está conectado y sobre todo la música es una de las herramientas más potentes que existen, ¿vale? Pero sigamos, estábamos con la evolución del planeta. Tira para adelante, va. Nada, aquí porque había probado otros números, etcétera. Tira para adelante, basta de vueltas. Bueno, dejémosle. Acaba ya. Vale, gracias. Bueno, hablando de vueltas, por ejemplo, aquí tenemos el tema de la danza de los planetas. Toma 2 órbitas planetarias y dibuja una línea entre las posiciones de los 2 planetas en intervalos de varios días, y debido a que el planeta interior orbita más rápido que el exterior, vemos estructurarse distintos patrones, cosa muy curiosa, que esto era, por ejemplo, una de las cosas que los mayas tenían muy claras. Cada pareja de planetas tiene su propio ritmo de danza. La danza entre Venus y la Tierra, esta que tenemos a la derecha, vuelve a su punto de inicio al cabo de 8 años terrestres o 5 años venusianos. Los años venusianos son de 584 días, mientras que los nuestros son de 365, por lo cual 5 años de Venus son 8 años de la Tierra, ¿vale? Y al cabo de estos años se dibuja este pentagrama, posible posición de salida de todo lo que es este símbolo en toda la magia, etcétera. Y básicamente aquí abajo tenéis lo que son diatomeas, que son pequeñas algas unicelulares con formas muy geométricas que ahora voy a agrandar. Esto de aquí abajo pueden salir de todo lo que son estas tremendas danzas entre planetas, ¿vale? Que hacen diversas formas también bastante parecidas a lo que estábamos viendo con estas pelotitas dando vueltas, que en el fondo estas pelotitas dando vueltas son lo que llamamos átomos, ¿vale? No son más, son colores, son frecuencias dando vueltas que estructuran tabla periódica, o sea, dan vueltas de maneras diferentes y eso lo llamamos hidrógeno, calcio, carbono, ¿vale? Y, bueno, vivimos en esta especie de entornos, ¿no? Volvamos al planeta. Aquí tenéis un cuadro muy interesante, ahora no recuerdo el nombre del chaval que lo ha hecho, pobrecico, Matt Baker. Y aquí tenéis
toda la evolución de las especies de este planeta, ¿vale? Aquí empieza la vida, todo de organismos unicelulares varios, ¿vale? Y ahora agrandaré esta parte, ¿vale? Pero básicamente lo que quería que vieras es que animales empiezan por aquí, suben hasta allí y es todo eso, ¿vale? Y las plantas son esta cosa verde que crece hasta aquí, etcétera, ¿vale? ¿Vale? O sea que vemos una gran evolución en tanto plantas como animales. Pero lo curioso es que, esperaros, esto de aquí, que es aquí, aquí y aquí, básicamente es el reino de los fungi, que son básicamente moho, levaduras y setas, ¿vale? Esos ya estaban evolucionados. Quiero decir, llegan hasta aquí y ya no evolucionan más, ¿vale? Aparte de que son los descomponedores primarios de este planeta. Es decir, si tuviera que haber algo que es mucho más kármicamente hablando tope guay que un budista, sería un hongo. Un hongo no hace daño a nada, simplemente se come cosas que se están pudriendo, ni siquiera las mata, no hace nada, ¿vale? O sea que digamos que estos hongos, que aparte parecen ser la única cosa que no ha necesitado de más evolución, que ya estaba completamente evolucionado desde hace, ahora lo veremos, creo que son 1.500 millones de años, ¿vale? Que estaba aquí mucho antes que plantas y animales, que es simplemente hace 1.000 millones de años, ¿vale? Bueno, parece ser que es algo especial, ¿no? Antes os he dicho que las esporas pueden viajar galácticamente, etcétera, ¿no? Generan todos estos efectos. El hongo, de hecho, antes hemos dicho psilocibina, pero la psilocibina es, en vez de N-dimetiltriptamina, que es el DMT, que es lo que de todas estas plantas que os estaba hablando y tal, es PO-dimetiltriptamina. O sea que es, en vez de con dos nitrógenos, tiene un fósforo y un oxígeno, ¿vale? O sea que básicamente es una especie de variedad de la dimetiltriptamina. Bueno, como hemos dicho antes, que también son todos de los mismos tipos de familia, etcétera. Pero bueno, básicamente tenemos esto, que el fungi es una cosa que ya está completamente evolucionada. Aparte de eso, son los organismos más grandes que existen en este planeta. ¿Por qué digo eso? Porque una seta es así, pequeñita, no puede ser. No, el micelio, las raíces de estas setitas, se esparcen y los ejemplares más grandes llegan a medir 30 kilómetros de distancia. O sea que son bichejos gigantescos de 30 kilómetros de distancia, llenos, en caso de lo que son las especies psilocíbicas, psicodélicas, llenos de neurotransmisores. Es decir, un pensar que tengo yo es que esto parece un pedazo de cerebro gigantesco. Y yo siempre he pensado que, bueno, sobre todo a raíz de las experiencias que he ido teniendo con estas sustancias, etcétera, que la nave espacial en la que voy es una cosa. A ver, nosotros llevamos un corto espacio de tiempo, los animales y plantas y tal, esta bola lleva billones de años aquí flotando por el espacio y tendemos a pensar en ella como algo inerte. Hacemos así, la pisamos, la cogemos, la ponemos aquí, la ponemos allá, hacemos lo que nos da la gana, nunca pensamos en ella como un ser vivo. Yo os invito a pensar a que realmente lo es y que quizá, solo quizá, porque quizá puede ser otro tipo de cosa diferente, los hongos psicodélicos, los hongos con psilocibina sean parte de su organismo mental. Y por eso, como estos han estado por la Tierra antes que plantas y animales, quizás son estos los que han esparcido ese tipo de molécula que ha entrado en plantas y en animales posteriormente. Es una teoría. Yo no sé si es así o no es así, pero tiene sentido de alguna manera, ¿vale? Sobre todo por lo que os digo, porque parece como que esto ya estaba evolucionado, no ha necesitado más y luego todos parecemos tenerlo en nuestros organismos, ¿vale? Bueno, hasta ahí el tema de la evolución planetaria. Luego, si nos fijamos directamente en la evolución de las especies que han ido apareciendo, concretamente en la nuestra, porque no tengo tiempo tampoco de entrar en las otras, tenemos esto. Los primates, 60 millones de años, homínidos, 15 millones de años, ¿vale? Pasan ya los tipo gorilas, tal, chimpancé, 4 millones de años, Australopiteco, que es nuestro antecesor
tal, y luego ya entramos en toda la familia del Homo, ¿vale? Toda la familia del Homo, lo curioso es que perdón, evoluciona muy rápidamente. Bueno, son un par o 3 millones de años en realidad, que parece mucho tiempo, pero en realidad para el tema de que duplique o casi triplique, depende desde donde contemos, el tamaño cerebral, es una de las cosas más descomunales que de momento la biología no ha conseguido explicar de ningún modo, ¿vale? Múltiples teorías y tal, pero no pesan demasiado. Este señor, padre de la sociobiología, el señor Edward Osborne Wilson, dice: la parte definitiva de la larga historia de la creación comenzó con el primitivo Homo habilis, o alguna especie cercanamente relacionada a esta, hace 2 millones de años. Antes de los habilinos, los prehumanos habían sido animales, en su mayor parte vegetarianos. Tenían cuerpos humanizados, pero su capacidad craneal era todavía la de un chimpancé, de unos 500 centímetros cúbicos o por debajo. A partir del periodo habilino, la capacidad craneal creció precipitadamente a 680 centímetros cúbicos en el Homo habilis, a 900 centímetros cúbicos en el Homo erectus y hasta 1400 centímetros cúbicos en el Homo sapiens. La expansión del cerebro humano ha sido uno de los episodios más rápidos de la evolución de un órgano complejo en la historia de la vida directamente, ¿vale? Entonces, una teoría que propone Terence McKenna sobre el por qué ha habido esta rápida evolución del homínido, de esta especie de protohomínido, del prehumano, es porque una serie de características dieran pie a que empezara a experimentar con la psilocibina, precisamente, ¿vale? Y ahora os voy a exponer el por qué él tiene toda esta idea, ¿de acuerdo? O sea que esto será la relación que mantiene esta especie de sustancias con la evolución de nuestra especie, ¿vale? Han habido toda una serie de glaciaciones por el planeta, ¿de acuerdo? Esta última se llama la glaciación cuaternaria. Hay 4 anteriores a esta, ¿vale? En todos estos periodos lo que sucedía en la Tierra es que básicamente los glaciares avanzaban y retrocedían. Me encanta esta imagen porque parece como que el planeta respire, ¿vale? Y estas son gráficas de estos de los hielos del Antártica y de Groenlandia, etcétera, que lo que hacen es mostrarnos cómo las temperaturas van oscilando, ¿de acuerdo? Básicamente lo que genera estas oscilaciones son 3 cosas, 3 maneras que tiene la órbita de cambiar, ¿vale? Que son su excentricidad, su precesión y su inclinación, ¿vale? El clima africano, que es de donde venimos todos, está fuertemente influenciado por la insolación solar. La principal variación climática se da por la interacción de la precesión orbital, ciclos entre 19 y 23.000 años, y la excentricidad, que son ciclos de entre 100.000 y 413.000 años, ¿vale? O sea que básicamente, por cómo la Tierra va dando vueltas alrededor del Sol, a veces se acerca más, a veces está más lejos, a veces está inclinada aquí o para allá, y por estas movidas sucede que hace más calorcico o hace más fresco. Entonces, por estas cosas, el clima africano, el paisaje africano, básicamente, pasa de ser un bosque nuboso, húmedo, tropical, gigantesco, a una sabana, ¿vale? Amplias praderas, etcétera, al final que se convierte en un desierto. ¿Qué sucede? ¿Vale? Bueno, estábamos hablando antes de que teníamos todo este avance, ¿de acuerdo? ¿Es esta? Sí. Y aquí vamos a añadir a Lucy, que es hace 3.200 millones de años, ¿vale? Aparece esta, que como veréis, el pie de abajo ya no es mano, sino que ya se le ha transformado. Esa es otra de las cosas que yo estoy dando muchas vueltas últimamente. Esto de la evolución, ¿qué es? Porque, a ver, de golpe, un pez dice: quiero salir del agua. Y coge y hace... Y a uno le salen como patitas. Y dices, hostia... Y hace... Y de golpe desarrolla toda una especie de sistema pulmonar para poder respirar aire, ¿no? Y entonces eso te dice, no, estos son mutaciones aleatorias, es casualidad, ¿no? Y porque te dicen cosas así y tú dices, no entiendes nada, pero de golpe te dicen, no,
es así. Y tú, vale, mola, evolución, me gusta. Pero bueno, yo no estaba muy contento con el tema y Bruce Lipton, uno de estos con los que estudié, me enseñó una cosa muy curiosa, ¿vale? Que es esta que os voy a enseñar ahora. Esto es, pongo aquí, presentado por primera vez en 1988, este artículo de la revista Nature es de los artículos más importantes de la historia de la biología. ¿Por qué? Porque este señor John Cairns lo que hizo fue decir el origen de los mutantes. Vale, cogió una bacteria, ¿vale? Una bacteria que tenía una enzima defectuosa, una enzima que es la lactasa. Con esa lactasa, esta bacteria lo que hacía era comer lactosa. ¿Vale? Hasta ahí bien. Pues bien, dijo, bueno, voy a hacer un experimento, voy a poner a esta bacteria que tiene la lactasa fastidiada en un plato de Petri y le voy a dar de comer lactosa, que no puede. A ver qué pasa. Entonces el experimento lo único que podía hacer es que al cabo de los días él volviera al laboratorio y dijera, se me han muerto todas, no podían comer lactosa, estarán muertas. Bueno, pues al cabo de los días vuelve, todo de colonias creciendo, tal, y el tío dijo, ¿qué ha pasado? Investiga y se da cuenta de que la bacteria ha cambiado exactamente aquellos genes que le hacían falta cambiar para poder digerir la lactosa, ¿vale? Pero no aleatoriamente, no, específicamente aquellos que hacían falta. Luego publicó un artículo y dijo, señores, esto es lo que sucede, ¿no? Y entonces esto es lo que le contestaron, ¿vale? Una herejía en la biología evolucionaria, decían. En el mundo de la biología evolucionaria una cosa ha parecido innegable. La generación de mutaciones genéticas es un proceso continuo y aleatorio, no influenciado por circunstancias externas. Cágate. Dice, los investigadores de Harvard describen los resultados de un puñado de experimentos, los cuales ellos sugieren, demuestran que bacterias pueden escoger qué mutaciones deberían producir. Cualquier cosa más herética puede ser difícilmente imaginada. ¿Vale? Toma. Bueno, al señor este lo estuvieron ahí poniendo por los suelos, era un señor bastante reputado en Inglaterra, etcétera, pero bueno, escribieron durante 10 años tal, hasta que al final, al cabo de 10 años, volvieron a aparecer una publicación sobre él que decía que no debía ser por lo que él dice, debe pasar por otro motivo, pero bueno, básicamente le dieron la razón. Luego, esto no es algo muy conocido, pero básicamente es lo que os comentaba. ¿Qué es esto de la evolución? ¿Cómo yo ahora digo, quiero salir del agua y tal, o de golpe, bueno, durante mucho tiempo en África, debido a que era un frondoso y denso hábitat de follaje sin fin, los monos habían vivido por ahí con sus fruticas y sus 4 bichicos o lo que fuera que comieran ahí. Eran básicamente frugivorianos, no me acuerdo cómo se llama esa palabra exactamente, pero bueno, total, comían solo fruta y bueno, estas cosas que os he dicho, el clima, etcétera, estaban haciendo que el rollo cambiara. De golpe ya no podían ir hasta ese árbol porque de golpe había césped por en medio y decían, mierda, ¿cómo llego hasta aquel? Y bueno, eso fue pasando más y más y más hasta que al final esta especie de homínidos dijeron, me tengo que bajar del árbol, tengo que empezar a andar. Y como tengo que empezar a andar, oye, quiero este dedo me molesta, lo quiero así. Y de golpe el dedo se les puso como tenía que ponerse para que pudieran caminar erguidos, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo, estaréis pensando, el mono no pensó eso, no quería el dedo así, no tal, eso pasa por una serie de motivos, pero pase por lo que pase, algo piensa, ¿no? Dice, hostia, esto iría mejor así, pum, y eso sucede. Entonces, daros la explicación que vosotros queráis, pero existe algún tipo de consciencia, por lo menos en el planeta, y luego lo extrapolaremos al universo entero, todo el cosmos, que piensa, en plan de, qué fea era tú, hostia, ya, ¿no? Y entonces dice, vale. Entonces, bueno, no le demos más vueltas a eso. Simplemente lo que sabemos es esto, que este mono se baja del árbol y de golpe tiene que empezar a buscar otro tipo de alimentos, porque lo del árbol se le empieza a acabar, empiezan a ser... ¿Sí? ¿Cuánto queda? 5 minutos. Vale, pues vamos a hacerlo muy, muy deprisa. Me vais a dejar un momento que mire cómo voy. Diapositivas. Ya sabía yo que llevaba demasiadas. Vale. Lo puedo hacer muy ultra rápido, veloz. Vale. El tema es, el mono
dice, tengo que encontrar nuevos alimentos, se me acaba el tema de los árboles y tal, y empieza a experimentar con nuevos alimentos. De golpe se encuentra con las setas que crecían por ahí, también habían tropas de animales ungulados por ahí que iban cagando por todas partes, y estas setas aparecían en sus defecaciones. Entonces, seguramente debían ser bastante grandes. En la selva estas alcanzan tamaños de platos, o sea que seguramente era un factor nutricional que ellos debían pensar, eso igual si me lo como, tal. Entonces, empezaron a probar y empezaron a tener unos efectos con estas sustancias. ¿Cuáles son los efectos? Hay tres posiciones: dosis bajas, dosis medias, dosis altas. Las dosis bajas lo que generan es una mejoría en la visión. Esto está demostrado, un tal señor Roland Fischer, hay artículos, etcétera, mejoran la visión a dosis bajas, ¿vale? A dosis medias hacen una cosa que se llama estimulación del sistema nervioso central, que básicamente lo que genera es sensación de estar mucho más despierto, muy agitado, mucha potencia física, ¿vale? Y sobre todo en el sexo masculino, erección, lo cual también favorecía toda una serie de cosas. También lo que generan estas dosis, medias altas, medias más o menos por las medias, es disolución de las fronteras, como hablábamos antes. Entonces, a la hora de disolución de las fronteras, facilita también una determinada cosa. Y luego, dosis altas, entraré al final. No hace falta ser muy inteligente para pensar que a dosis medias si mejora la visión y a dosis bajas si mejora la visión y a dosis medias si lo que genera es un estado de disolución de las fronteras, eso facilita una serie de cosas. Una, que seas mejor cazador, menos cazado, porque aparte de mascar hierbas, comer bichos, excavar raíces, etcétera, también podían matar algún bichejo que había por ahí. Es cuando pasamos de la santidad frugivoriana a un poco el lío carnívoro y tal. Entonces, entonces podía favorecer a la especie para que fuera más duradera esta especie y pudiera ser más, ya te digo, más procrear, porque también favorece estilos polimórficos sexuales, es decir, al disolverse las fronteras, toda esta especie de ego, de dominación masculino que sigue en todo lo que son los monos, etcétera. Hay este macho alfa que controla toda la manada, etcétera. Pues todo esto se disuelve y de golpe, farmacológicamente, experimentamos una disolución del ego durante miles de años. Entonces esto favorece que empecemos a experimentar los actos sexuales en grupo y que, ya te digo, a dosis altas ya es cuando es tan tremenda la exposición a este psicotrópico que tenemos esta especie de estados que pueden haber favorecido al inicio de los cultos, de las religiones, etcétera, a esa conexión con el todo, ¿vale? Que nos dejaba doblados en el suelo así flipando. ¿Esto qué pasa? ¿Vale? Que este paraíso colaborativo de la prehistoria, ¿vale? Hace que surjan cosas como el lenguaje, ¿vale? Se honrara lo femenino, todos viviéramos en equilibrio durante bastante tiempo, y durante todo esto empezamos a ser nómadas, ¿vale? Empezamos a seguir a esta especie de manadas de animales porque generaban esta especie de setas que nosotros tomábamos, etcétera, y en estas que nos empezamos a dar cuenta, la mujer, por ejemplo, que era la recolectora y el hombre más el que era el cazador. La mujer, seguramente, debido a ello, sería la desarrolladora del lenguaje. ¿Por qué? Porque para encontrar hierbas y acordarse de que estas hierbas tenía que empezar a describirlas, y a la necesidad de describir toda esta amplia gama de hierbas, etcétera, pues evidentemente inició el desarrollo del lenguaje. El hombre, en cambio, solo tenía que quedarse en un sitio, ¿qué pasa? ¿No? Y no tenía que hablar mucho, etcétera, ¿no? Y la mujer, en cambio, tenía que explicarse las cosas, tal, no sé qué. Bueno, es que lo estoy intentando explicar muy rápido, ¿no? Esto con un poquito más de detalle, pero básicamente es esto, ¿no? Entonces, así se dividía básicamente el trabajo cercano, pero, ¿no?, igual que hemos pasado de a la sabana, siguen habiendo cambios en África, y al final se empieza a acabar todo esto, porque la sabana empieza a pasar a desierto. Entonces, cuando eso sucede, claro, empiezan a tener menos acceso a la sustancia. El tener menos acceso a la sustancia, jaleo, ¿vale? Porque ya no hay disolución de las fronteras, la mujer, de haber ido anualmente dando vueltas a sitios y tal, se empieza a dar cuenta de que cuando volvían a donde el año pasado, donde habían tirado la comida, crecían planticas de las mismas que habían comido, y una Einstein del Paleolítico Superior
lo debió pillar, debió decir, coño, si meto esta cosa aquí en el tierra, sale una planta, ¿no? Y entonces ahí ya empezó el terror. Aparte, el hombre también, de no tener contacto, ya debió de, esta me atrinco aquí, ¿no? Y dentro de 9 meses sale ahí, eso es mío, ¿no? ¿Cómo va? Bueno, de todo esto, ¿vale? Empezamos a quedarnos sin la sustancia, las celebraciones empiezan a hacer mensuales, cuando no, luego cada medio año, ¿no? Semestrales, los equinoccios, bla, 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 anualmente, hasta que al final ya casi no tenemos esa sustancia y empiezan a haber rifirrofes bastante gordos.